Bueno, pues bienvenidos aquí a nuestro siguiente programa. Vamos en el Es el sexto capítulo de la primera temporada. primer temporada de la tertulia inmobiliaria y tenemos ahorita un invitadazo que nos va a hablar de muchas experiencias en este tema tan importante que a todos nos preocupa, Nos le atañe. tememos, Sí. nos da miedo el tema del arrendamiento, las rentas. Entonces, el chiste es aprender de estas pláticas, de estas charlas. Bienvenido, Oscar Gramajo, de Protección Pública Inmobiliaria. Muchas gracias, honrado de estar con ustedes, Elizabeth, Juan Pablo. La verdad es que estoy bien contento, un poco nervioso, sí, porque pues como todos no sabemos qué me van a preguntar, pero quiero relajarme y pues bueno, platicar un poquito de las experiencias que tenemos. Pues esa es la tertulia, hay que venir a relajarnos, a platicar y contar de nuestras experiencias. Desde nuestra experiencia, lo que hemos vivido y lo que a todos nos ha pasado. Y tú, ¿quién mejor tienes experiencias que contarnos en el tema de rentas? ¿No? Sí, claro. Sí. No, y aprovechar a agradecerte porque anteriormente nos hizo una entrevista a cada uno. De verdad, seguimos incrementando los números de visitas de Elizabeth. Creo que vienes rompiendo con las redes ya ahí en tu programa, en tu entrevista, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que justamente platicaba ahorita fuera de cámaras que ya no nos dejó público, amigo. Sí, yo también quería ser visto, pero muy bien. La próxima lo hacemos juntos. Pero muy bien. Se llevó 30,000 vistas. 30,000 vistas. No, pues imagínate. No, el otro día que me dijiste, ¿cuánto 2 veces el Auditorio Nacional? Me sentí Luis Miguel, bueno, Alejandra Guzmán. 2 veces y medio. El Auditorio Nacional, para quienes no tienen el dato, entran 10,000 personas. Entonces, la última vez que revisé el rating que traía nuestra amiga, estaba ya en 26,000. Le digo, oye, llevas más de 2 veces y media el Auditorio Nacional en vistas. Wow. Muchas gracias a ti, amigo, por invitarnos y por también difundir un poquito de la tertulia. Hoy nos toca tenerte aquí y muy felices de poder empezar a platicar de todas las experiencias que tienes. La verdad es que hay temas que vamos a ir abordando poco a poco que nos van a sorprender con tanta experiencia que tiene Oscar. Bueno, pues arrancamos. Arranquemos. ¿Eres asesor inmobiliario y buscas un alto al estrés laboral? Escucha La Tertulia Inmobiliaria, un podcast de entretenimiento creado para ti. Escúchalo cuando quieras, de camino a tu cita, a la notaría, en tu carro u oficina. Hablaremos de todo aquello que no se dice, pero sí se habla. Diviértete, desestrésate y de paso tal vez encuentres una solución con las experiencias similares de otros como tú. La Tertulia Inmobiliaria, con Elizabeth García y Juan Pablo Guevara. Bueno, vamos a platicar de esos temores que nos surgen a los asesores inmobiliarios cuando nos encontramos con rentar un inmueble, con la necesidad y el requerimiento de nuestros clientes de rentar un inmueble. ¿Cuál podría ser nuestros mayores temores? Yo creo personalmente, pues que paguen, que sea un cliente que vaya a pagar, que no le vaya a quedar a mi cliente. Yo veo en el tema de las rentas, veo al propietario como mi cliente principal, el otro pues no deja de ser mi cliente que también, pero al principal ya que le tengo que responder y a lo mejor está mal pensado porque tenemos un contrato de renta y se supone que hasta ahí acabó nuestra labor. Sin embargo, nuestra actitud de servicio nos lleva a que hay que seguir atendiendo al propietario, aunque ya no tenemos nada que ver y si no le pagan, si algo pasa en la casa, pues nos están llamando. Pero en tu experiencia, Oscar, ¿qué otros problemas son los pocos comunes que pueden salir? Pues mira, yo lo catalogo en un gran porcentaje de inquilinos que incumplen, es decir, tanto los propietarios como los asesores inmobiliarios ya están un poquito así, ¿no? Oye, inclusive te comento, yo me he topado con inmobiliarias que de repente les hablo para comercializar mis productos y me dicen, oye, no nos dedicamos a las rentas, únicamente ventas. O sea, no quieren entrar a las rentas. No le quieren entrar a las rentas. Justamente ahora estoy trabajando con una inmobiliaria con la que yo estoy apoyando a introducir el negocio de las rentas a esa inmobiliaria, que es una inmobiliaria muy grande, que tiene franquicias en varios estados, porque ellos no se dedicaban a las rentas. O sea, es tan grande el miedo de las rentas que prefieren no entrarle al negocio porque, ya sabes, dicen, oye, sí, nuestro trabajo es comercializar, pero cuando el inquilino deja de pagar, entonces el propietario me marca a mi asesor y ya no es tú me comercializaste mi inmueble, sino es tú me metiste este desgraciado. Tú me dejaste un problema. Me dejaste un problema. Sí, así es. Oye, pero qué interesante el tema y además, pues creo que todos tenemos como asesores inmobiliarios cierto temor de traer un cliente a un inmueble y quedar mal. Sí, fíjate que yo creo que esa es la parte del compromiso que tienen la mayoría de los asesores inmobiliarios,
que para ellos no es simplemente rentar el inmueble y te echo la bendición, sino también prospectar a ese inquilino que puede incumplir. Y decías, ¿cuáles son los principales incumplimientos? Yo lo generalizo en 3 principales. Uno, falta de pago de rentas. O sea, si estás muy atinada en el tema de que te dejan de pagar y los peores son, no te pago y no me salgo y a ver cómo le haces. Esos son los peores, ¿no? Pero, digamos, entre ese 70% hacia atrás se vienen los que sí te pagan, pero te pagan fuera de tiempo. O sea, te tengo que pagar del 1 al 5, pero te pago el 10. Una semana o 2 semanas hasta después. De esos casos, a mí el temor que me surge, porque sí me ha tocado, es que se empiezan a recorrer tanto el tiempo, pierden el control del tiempo y a lo mejor al principio pagan 5 días después de la fecha. Después pagan 8 días después de la fecha. Después ya son 14 días después de la fecha. Cuando menos se dan cuenta, en realidad piensan que están al corriente, pero deben un mes atrás. ¿O 2? Ajá, porque Sí, fueron así, recorriendo la fecha. se hace como una bola de nieve, ¿no? Va creciendo, ¿no? Sí. Y a veces puede ser imposible pagar con esto. Claro, claro. Y esos son los 2 más importantes. Pero viene un tercero atrás, que es la falta de pago de servicios. Inquilinos que te están pagando la renta de manera puntual, pero no están pagando la luz, el agua, el gas, la cuota de mantenimiento. Y como tú dices, oye, al paso de un año, pues ya se le acumuló. Se vuelve más elevado el costo, la morosidad de los servicios que la renta. Y que el monto de depósito que tienen llega a quedar rebasado. De tal manera que a veces el propietario cree que tiene un buen inquilino, pero no le pide recurrentemente los recibos de servicios, y al final de año se da cuenta que tiene un adeudo como si tuviera la alberca olímpica, ¿no? En realidad hay que prestarle mucha atención a las rentas, incluso, a ver, corrígeme como experto, ¿no será que los requisitos y el trabajo de una renta es mayor que el de una venta? Fíjate que yo creo que no es mayor, sin embargo, creo que hay una oportunidad de negocio muy grande para muchos asesores inmobiliarios de hablar, por ejemplo, de la administración de rentas. Porque como tú bien dices, el trabajo del asesor regularmente está haciendo, yo comercializo el inmueble, lo pongo en renta y realmente una vez que tú lo rentas, el propietario se queda con un inquilino que puede pagar o no. Por supuesto, tú puedes hacer una muy buena perfilación de ese inquilino y decir, mira, pues el inquilino no tiene antecedentes jurídicos, salió muy bien, el buró de crédito está bien, las referencias hablaron bien de él, pero no es una bola mágica que te diga si en esta operación va a pagar. Ahora, una vez que termina el trabajo de ustedes asesores, inicia otro trabajo, y este trabajo es el trabajo del propietario o del trabajo del administrador del inmueble, porque a veces el mismo propietario que está ocupado no tiene tiempo de estar revisando su inmueble, en qué condiciones está. Digamos, es trabajo también del asesor, pero es otra rama. Por eso te digo que como que lleva más requisitos, incluso que normalmente la venta, los documentos del propietario, de la casa y los del comprador. Pero en el de la renta, es todo un perfilamiento bien hoy en día nos llevamos con un perfilamiento muy grande. Queremos saber hasta si lo vacunaron con el COVID. Pues, queremos saber eso para ver si lo puedo dejar entrar a la casa. Pues mira, los 3 incumplimientos más importantes son esos. Pero se vienen otros incumplimientos que inclusive, por más perfilamiento que tú hagas, por más investigaciones que tú hagas, hay cosas que no salen en esas investigaciones. Te pongo como ejemplo, que resulta que el inquilino salió bien fiestero, ¿no? Que resulta que el inquilino no estacionó bien su carro en el lugar que le corresponde. Que le dijiste que no puede tener mascotas y sí tiene mascotas. Y ahorita que dices del COVID, me da mucha risa porque efectivamente, o sea, yo tuve clientes que tenían póliza con protección jurídica que nos marcaban diciéndome, oye, vinieron unas personas de blanco con tapabocas a traer a un inquilino que aparentemente se lo llevaron cuando fue el principio de la pandemia, y los propietarios decían, oye, qué miedo, yo quiero rescindir el contrato. Obviamente no hay una causal, pero al final de cuentas es un problema que el propietario sí ve y que aún así culpa a la inmobiliaria. Oye, me trajiste un cuate que está mal, que está mal porque eso no es un trabajo del asesor. Pero que al final de cuentas el propietario sí sigue diciendo Elizabeth o Juan Pablo. No, y muchas otras cosas más, como ahorita que dices del enfermo, bueno, ¿qué tal si tiene otros padecimientos que no los estamos investigando porque no son requisitos o no son indispensables para rentarle, pero que al vecino le molestan, al vecino le incomodan, no sé?
Sí. Gente que a lo mejor utiliza silla de ruedas, que la Totalmente. requiere, pero no le gusta a la vecina de al lado porque daña el piso, no sé, o sea, cosas. Sí, claro, hay ciertas enfermedades, digamos, padecimientos de familiares de los mismos arrendatarios que pueden tener, por ejemplo, síndrome de Down, un problema de esquizofrenia, un problema de silla de ruedas, que realmente no afectan a los vecinos, pero hay quienes no lo ven bien. O digamos que tal vez sí afectan a los vecinos, porque te voy a decir, yo he tenido casos de pólizas vendidas donde todo normal, la investigación bien, y hablas de un tema de esquizofrenia. El inquilino se pasa a vivir al inmueble, más en Ciudad de México, que son departamentos. Aquí en el Estado de México tienen casas más grandes regularmente, pero en la Ciudad de México son regularmente departamentos, y de repente el hijo que tenía una enfermedad, la verdad es que no te sabría decir cuál, en la madrugada se ponía a gritar, ¿no? Y todos los vecinos le empiezan a marcar al dueño, oye, ¿sabes qué? Pues escuchan gritos, ¿qué está pasando? Esto es una locura, nos empiezan a marcar, oye, ven, sácalo, ¿no? Ya no le queremos rentar, rescíndele el contrato. Y yo que veo la parte legal, dices, oye, mira, esto es una rescisión, es imposible, ¿no? No hay una causal. Yo creo que tanto los asesores como los propietarios debemos de crear un poco más de empatía en situaciones así, que pues si no están en la ley es porque no son indispensables para No son rentar. impedimentos, ¿no? Ajá, pero sí nos hemos topado mucho más nosotros como asesores en situaciones así en las que son más como incomodidades y a veces hasta injustas. Sí, fíjate que yo justamente en mis pláticas trato de hablar con los asesores inmobiliarios en el sentido de que el trabajo de ser asesor va inclusive más allá de la parte de la investigación y que también es un poquito sensibilizar al propietario en el sentido de que él sepa hasta dónde se puede llegar legalmente. Porque muchos propietarios, lo que te decía, y por eso hay muchos que no rentan, ¿no? ¿Sabes qué, Elizabeth? Que tú tienes la culpa de todos mis males, cuando en realidad, y te voy a poner casos chistosos de Ciudad de México, que me hablan, oye, es que mi inquilino fuma marihuana, y ahorita inclusive que ya está en regulación todo este tema, y no quiero entrar en cuestiones políticas, la verdad es que va a sonar mal, pero en la colonia Condesa, la mayoría de los jóvenes es lo menos que fuman, ¿no? Entonces, de repente es complicado porque hay propietarios que tienen familias de mucho abolengo, que tienen inmuebles que han convertido en departamentos y que de repente casi si el inquilino no va a misa los domingos, ya no es un buen inquilino, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay que sensibilizar esa parte de que estamos en un mundo cambiante, que eso es como si cocina frijoles de repente y, oye, huelen mal los frijoles. Es que cocina con manteca y me huele mi casa y me molesta. Entonces, entiendo esa parte, ¿no? Y que va cambiando el mundo, totalmente de acuerdo con eso. Y casos que también de alguna manera tenemos que empezar a también regular un poquito más, porque también he tenido casos, por ejemplo, de gente que sí se excede, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en alguna ocasión le rentamos a alguien de nacionalidad extranjera, no te voy a decir el país, pero alguien oriental, y cuando se vino el año de ese país, fin de año, en la parte de los juegos, de las áreas comunes, tenían colgado un chivo de las patas y en una olla estaba saliendo la sangre del animal. Lo vemos más, o sea, o sea, me queda claro que cualquiera, imagínate los vecinos, o sea, los niños salen al parque y ellos celebrando su año muy naturalmente de algo que es común en su país. A veces en las ventanas, por ejemplo, poner a secar pescado, cosas que son normales, ¿no? Y clientes que se quejan mucho de, oye, me dejó la estufa llena de cochambre, ese tipo de cosas, pero que de alguna manera sí, nosotros como abogados, a veces son cosas, como te digo, no demandables en ese sentido, pero que sí tratamos de llevar requerimientos y que si llegaron a México se comporten conforme las normas mexicanas. Yo quería preguntarte cuál ha sido la renta más extraña que has tenido. Mira, fíjate que... O sea, ¿hay más extrañas? Aparte de cortar chivos en el patio. No, mira, fíjate que han habido rentas extrañas en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, esta ha sido como la más grave en el sentido de decir que hasta en la empresa todos los abogados estaban así, oye, pues ¿cómo se le ocurre, no? Vamos a ir corriendo ahorita al inmueble para decirle que esto no se puede hacer, que esto es una práctica que inclusive en la Ciudad de México, que sabes cómo se vive, si tú te pones a matar un pollo en algún lugar, que tal vez en provincias sí es normal, ¿no? Pero aquí la gente... consecuencias
esa ¿Mande? situación? Sí, claro. Sí, ¿Sí las trata? sí, mira, no lo demandamos, sí le pedimos que entregara el inmueble, afortunadamente lo entregó y se fue a rentar, obviamente debe ser el inquilino de alguien ahorita, así que si nos está viendo, pues ahora Los saludamos desde la Saludos tertulia. desde aquí. los saludamos. Y casos raros, por ejemplo, en una ocasión me tocó ir a recibir un inmueble de un propietario en la delegación Coyoacán y el inquilino decía, oye, ¿sabes qué? Yo me voy porque en esta casa espanta, yo ya no quiero vivir aquí. Y yo me quedé así como, pues bueno, ¿no? Sus razones tendrá, hicimos la documentación para la entrega y todo. Sus creencias, ¿no? Sus creencias, sí, pues está mal. Y al final, cuando el inquilino ya se había retirado, yo le digo al propietario, oiga, en serio, nunca había escuchado una excusa tan burda como esto. Y escuchar al propietario que te dice, no, mira, la verdad es que es el quinto inquilino que se va por la misma razón. Ah, caray. Oye, ¿qué van Oye, ustedes? hagamos un pod específicamente para ese tipo de casos, ¿eh? Porque ya habíamos hecho. Sí, y me Quiero dice, repetirlo. Hay que oye, hacer otro. de hecho, yo estoy buscando ya vender esta propiedad. Según me decía, había tenido unos inquilinos, hacía algunos años, que pagaban muy puntuales, que todo bien, pero que tenían ahí unos temas de cosas de brujería y esas cosas, y que a partir de la salida de estos inquilinos, todos los inquilinos que fueron llegando decían que los espantaban, que oían ruidos, que los despertaban en la madrugada y se terminaban yendo, ¿no? Ok. Entonces, cosas que tú, para mí, porque yo soy muy escéptico, ¿no? O sea, sí creo en Dios, pero digo, eso de los fantasmas y esas cosas no tanto, pero ya cuando el dueño de la casa te dice, no, pues sí, se está yendo y ya es el quinto que se va, sin que se conozcan entre ellos, pues es por algo, ¿no? Ven, que lo renten con fantasmas integral, incluidas. Sí, que lo anuncien así. Que lo anuncien. Y mira, te aseguro que Habrá habrá un- gente que diga, Habrá un quiero público. reventarlo porque ya. Los amantes de esa historia lo rentarán. Quiero vivir la experiencia, ¿no? Sí. Quiero saber qué se siente estar entre gente paranormal. Sí. Sí. Algo más raro que hayas visto. Pues mira, básicamente esos son los que yo te podría decir en cuestiones muy extrañas, los más sorprendentes para mí, y cuestiones normales, ¿no? Y que para mí normales, digamos, llegar a casos graves donde inquilinos que no pagan, hazle como quieras, gente que renta en zonas caras de la Ciudad de México, por ponerte un ejemplo, Huixquilucan, Santa Fe, El Pedregal, que tú dices, oye, estas personas nunca van a dejar de pagar, y que de repente dejan de pagar, les vas a cobrar, traen camioneta, traen chofer, traen escolta, y no Pero pagan no la renta, pagan. pero y no pagan la renta, y ya de alguna manera se la saben, y llegar hasta las últimas instancias donde ya tenemos una sentencia, tener una orden de lanzamiento, y encontrarnos que cuando vamos a ejecutar el lanzamiento, llega hay algunos grupos de choque, tampoco voy a mencionar cuáles, para no hacerles fama. Todos los conocen. Todos. Pero, y más en Ciudad de México hay algunos grupos de choque que regularmente están en ciertas colonias, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algunas colonias donde no vendemos la póliza. Colonias de alto impacto de la Ciudad de México. Voy a poner nada más una de ellas, por ejemplo, Tepito, la colonia Guerrero, y algunas otras donde no vendemos la póliza, porque haz de cuenta que cuando se da el lanzamiento y hay oposición de algunos frentes populares, frente a eso es imposible hacer un lanzamiento. Pero recientemente nos hemos dado cuenta que gente de una posición económica alta contrata a estos grupos, no paga las rentas y ellos van y se oponen al lanzamiento. Obviamente, digamos, hablando de casos graves, pues tener que ya pedir intervención de fuerza pública, ir con granaderos y sacarlos. Y algunos otros donde también ellos están vendidos con el propietario, pero hay una negociación que se puede hacer para que ellos mismos se retiren por la buena, ¿no? No queremos espantar a los propietarios para nada en esto, porque tenemos muchos clientes que nos llegan a comprar casas y nos dicen, yo la quiero para inversión. Ahorita precisamente estamos cerrando una operación con un compañero de Suma y su cliente quiere la casa para inversión. Entonces, no es que queramos aceptarlo ni nada, pero sí que todos, tanto asesores como propietarios, seamos más conscientes de lo que tenemos que hacer, de la labor que tenemos que desarrollar. Empatía, insisto, creo que es muy importante hoy en día tener empatía porque nos encontramos, y ese tema para otro podcast, con gente que no quiere rentar con ciertas condiciones que trae el inquilino, como mascotas o niños, pero sí hacer más conciencia del trabajo, tanto del propietario, porque no nada más es que nos dejen a los asesores toda la chamba, el propietario también tiene que hacer su trabajo, que es entregar la casa, pues, en las, bueno, no perfectas, pero sí muy buenas condiciones para que lo habite una nueva familia o persona, quien sea que lo vaya a rentar.
pero no es, con todo eso no es que queramos asustarlos, pero sí que todos nos desarrollemos correctamente, profesionalmente, y para esto pues sí apoyarnos de empresas como la tuya, que brinda un servicio más enfocado a las necesidades de nuestro propietario y a su seguridad. No por eso quiere decir también, seamos conscientes, no quiere decir que no va a pasar nada, pero por lo menos van a tener un respaldo y eso es muy importante. Claro, mira, fíjate que qué bueno que haces ese comentario, porque de repente quien nos ve dice, oye, pues qué miedo, ¿no? Pues ya mejor invierto mis pesos en otra cosa. La realidad es que nosotros hemos hecho algunos estudios estadísticos donde el mejor lugar para invertir tu dinero, solo después del oro, es en bienes raíces. La diferencia entre el oro, pero fíjate, hablando de la plusvalía o del crecimiento que puede tener, el oro tiene mayor crecimiento en cuestión del tipo de cambio, por así decirlo, comparado con el peso, que un bien raíz. Pero cuando al bien raíz le sumas las rentas, entonces los inmuebles tienen mayor crecimiento de tu parte económica que el oro, y seguido por los dólares también. Entonces, yo aquí no me gustaría como que, qué miedo rentar, porque estoy hablando de casos excepcionales, ¿no? Oye, casos que realmente pasan, sí pasan, es decir, sí hay un riesgo, pero no es que todos los inquilinos sean así. La verdad es que yo me he sorprendido porque tengo una empresa que se dedica a recuperar inmuebles, y la realidad es que los que no pagan son los menos. Y hay muchos que sí no pagan, o sea, sí hay un porcentaje de gente que se atrasa, pero cuando ven que estás ahí haciendo el requerimiento, que van mis abogados, que empiezan a meter presión, se ponen al corriente, gente que pierde el trabajo y dice, ¿sabes qué? Mejor entrego el inmueble y dejo que sigas haciendo tu negocio. Esas son la mayoría, pero por supuesto que hay casos de terror, aclarando que son los menos. Son los menos. Así más o menos haciendo un cálculo general, un porcentaje del arrendamiento general, uno de cada cuántos queda mal. Mira, yo lo tengo así como, digamos, sí, un cálculo, ¿no? Más o menos, digamos, de 100 arrendamientos con póliza, sin póliza no te sabría decir, pero con póliza, más o menos, pon tú que 20 de 100 tienen incumplimientos. Es un número grande, pero hablamos de incumplimientos de los que estábamos mencionando. Retrasos, fiesteros, que fuman cosas raras, y que se alinean con requerimientos. De ese 20%, te podría decir que el 90% se alinean en esa parte de llamadas y requerimientos, y los que no se alinean, obviamente la empresa tiene un área jurídica donde ya demandamos. Y en ese mínimo porcentaje que queda, te podría decir que el 90%, porque hay muchos que te dicen, hazle como quieras, propietario, no te voy a pagar. Ya llega el abogado y ya pagan, pero hay unos más duros. Ya vieron al abogado, me vale y no pago. Pero ya cuando les llega el citatorio del Tribunal Superior de Justicia y saben que van a tener que empezar a invertir en contratar un abogado, que ya van a quedar fichados en el boletín judicial y todas las repercusiones que se tienen, hay otro 90% que entrega, ¿no? Entonces, digamos, ya los que se van así al lanzamiento, que tenemos que llegar con orden de ejecución y todo, pues ya son, imagínate, del 20%, el 1% que quedó, y de ese 1%, más o menos el 1% es el que realmente se va así, que tenemos que llevar a los ganaderos. Entonces es un negocio seguro, porque si estamos hablando que nos fuimos al 90, luego 95 y un poquito más, digamos que solamente un 3-4% son los que realmente sí quedan muy mal. Sí, yo lo resumiría. Que van a perder, ¿no? Que van a perder o que llegaron a perder sus rentas, pero no pierden ni el inmueble, a lo mejor se lo recuperaste en X cantidad de tiempo, pero es poco tiempo, o sea, es poco el porcentaje. Es poco el porcentaje. Sí, de hecho, por decir, el 1%, digamos, me fui al lanzamiento en el 1% de los arrendamientos, sería mucho. Es menos, hablando de lanzamiento. Ahora, ¿cuántos me llaman todos los días? Recibo en promedio 20 llamadas por quejas de cosas que proceden, de cosas que no proceden, y muchas que no proceden. Ahí la estadística es más alta. Sí, claro. Sobre todo de las que no proceden, de quejas que no tienen sentido. Sí, pero fíjate que ahí hay una parte importante y un punto sensible para el propietario, porque si el propietario marca y tú le dices esto no procede, el propietario entonces ya está molesto. Entonces ya yo soy su enemigo. Entonces lo que hacemos es sí explicarle lo que dice el Código Civil al respecto, pero por supuesto, oye, mira, por ejemplo, lo del tema de la marihuana. ¿Sabes qué? En realidad esto no procede para rescindir el contrato, pero sí mando a mis abogados a que hablen con el inquilino y que le digan, mira, la verdad es que los vecinos están molestos, necesitamos que te conduzcas por el buen camino,
Y depende de la contestación del inquilino, ¿no? Sabes que yo sí soy bien marihuano y la planta... Pero en mi casa, en mi recámara, qué sé yo, ¿no? Sí, fíjate que, o sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Buscamos mucho la negociación. Puede ser que el inquilino se ponga en un plan de, ¿sabes qué? Inclusive derivado, por eso puede ser que deje de pagar rentas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es mi casa, pero la mayoría de los inquilinos, fíjate que lo que te decía, o sea, sí son más accesibles, ya ven al abogado. La realidad es que muchos no conocen de leyes y ahí... Ahí está la clave, lo acabas de decir 2 veces. El abogado. Entonces, yo sí recomendaría a compañeros y propietarios acérquense a una empresa que brinde estos servicios y que sobre todo sean abogados. Y cuando lo tienen, confíen en ellos. Claro. Porque son abogados, confíen en lo que les dice, no les va a inventar una ley solamente por acomodarse y adaptarse a las peticiones que están haciendo. Peticiones particulares, ¿no? Confíen en el abogado, si les está diciendo que esto sí procede o que esto no procede, no lo está haciendo por quedar bien o quedar mal con él, lo está haciendo por conocimiento de causa. Fíjate que esa parte es importante y aquí yo me iría más que también recomendarles sí a los propietarios, pero también a los asesores. Y te voy a decir por qué. Porque desde el inicio de la operación, yo me imagino que el asesor inmobiliario, que es un especialista en comercialización de inmuebles, se acerca a un equipo de abogados para que le hagamos un contrato perfecto a la medida y que le sea funcional. En ese contrato perfecto a la medida y que le sea funcional, a veces quieren agregar algunas cláusulas que nosotros llamamos cláusulas leoninas, donde el Código Civil queda rebasado. Por ejemplo, tú me dices, oye, Oscar, si el inquilino no me paga la renta, el primer día que firme que yo le puedo rescindir el contrato de manera automática sin necesidad de juicio y que tiene que pagar 3 meses de penalización y casi que lo puedo justificar. ¿Tú lo puedes poner en el contrato? Sí. El inquilino te lo puede firmar también, pero en el momento en que tú quieres demandar por lo que tú pusiste, que es una cláusula excedida. Pero como dice que no, que sin necesidad de mandarlo y que firman, empieza con una etapa de miedo, ¿no? Desde entrada. Fírmale con miedo que si esto pasa, pero tú lo firmaste y ahora lo cumples porque no tengo por qué demandarte, porque tú firmaste que no podía demandarte. Y a lo mejor desde ahí les funciona, aunque no debería. Pero vamos a entrar más de lleno en este tema, en nuestra siguiente etapa, de la tertulia inmobiliaria, mientras que nos van a poner en la caja de comentarios las preguntas y dudas que quieran hacerle aquí a nuestro querido Oscar Gramajo para que las pueda contestar. Regresamos. La tertulia inmobiliaria con Elizabeth García y Juan Pablo Guevara. ¿Ya estamos de regreso? ¿En qué estábamos? Y déjame aprovechar para hacer una pregunta, porque bien decía Elizabeth antes de irnos, este es un servicio que tú das, no específicamente para los clientes finales, es para cliente final y para asesores inmobiliarios que necesitamos un apoyo de parte de un abogado, un licenciado que nos ayude, porque muchas veces nosotros como asesores inmobiliarios, igual decías al principio, no siempre hacemos esta renta como las ventas, hacemos más ventas, menos rentas, no nos queremos meter porque tenemos también nuestras dudas, nuestros miedos, pero yo creo que lo importante es que tú nos digas por qué tenemos que buscar de ti. Es importante que nos acerquemos a los profesionales. Sí, mira, la verdad es que, y no nada más en las rentas, o sea, yo sí he visto contratos que a veces, y lo digo con mucho respeto, la verdad, porque mis clientes son asesores inmobiliarios, pero que de repente hacen contratos de compraventa, y créemelo, me tocó ver un contrato que por ejemplo, una gran franquicia le mandó a la inmobiliaria lo guarda en su disco duro, pero una asesora ya le metió mano, le borró una cláusula que no aplicaba en ese contrato, después viene otra asesora y mete mano del mismo contrato, y al final, aunque el contrato está súper estudiado, pero hicieron modificaciones a las modificaciones, terminas teniendo un mal contrato. Y hay quienes dicen, oye, me voy a asesorar de mi sobrino abogado, de mi primo, de mi abuelito abogado, que también se vale, pero, y les digo, sí, si se pueden asesorar, háganlo, pero fíjense que ellos sean especialistas en la materia. Por poner un ejemplo, y siempre lo digo, luego se ríen en las pláticas, por ejemplo, yo soy especialista en recuperación de inmuebles, ¿no? Si de repente tú me hablas hoy en la noche y me dices, ¿sabes qué? Estoy en el Torito porque me fui de copas, tal vez como abogado sí te pueda ayudar, pero tal vez no soy la persona idónea. Entonces, amigos inmobiliarios, si se los llevan al Torito, ya saben a quién no marcarle.
porque también pasa, o sea, Sí, así como ahorita estamos hablando, fíjate que doy pláticas de capacitación en AMBI, en Suma, bueno, en diferentes lados, ¿no? Y casi siempre me pasa que cuando termino la plática, a pesar de que yo hablo de temas inmobiliarios, no falta el asesor que me dice, oye, ¿cómo me puedes ayudar con mi divorcio, con mi pensión, con un tema laboral? Y la realidad es que yo sí soy de los abogados que zapatero a tu zapato, ¿no? Yo me dedico a una materia a la cual, en la cual estoy especializado y no trato de meterme en otras porque, pues, ¿para qué les hago un perjuicio, no? Mejor les ayudo donde sé, como los médicos hay especialidades, y ¿para qué vas a tratarte una cuestión ocular con un pediatra? Sí, claro. No, y además es algo que tú haces día a día. Todos los días estás tratando con Aparte asesores, de la especialización que hiciste, te sigues te especializando sigues con la especializando con la práctica. práctica, Sí. totalmente. Y fíjate que me pasa, por ejemplo, muchos inquilinos que no pagan la renta y de repente, no, que ya no hables conmigo, habla con el abogado, y justo sus abogados son amigos, que no dudo de sus capacidades, tal vez son muy buenos penalistas o muy buenos abogados en materia laboral. ¿En derecho familiar? En derecho familiar, sí puede ser, pero de repente cuando dice, no, es que no me puedes rescindir el contrato por esto, y oye, o sea, ¿de qué estás hablando, no? O sea, ¿en qué artículo del Código Civil dice eso? No aplica ni siquiera. Entonces, la recomendación te decía hace un ratito que no nada más es para los propietarios, sino también a los asesores. Decías tú, oye, si contratas un abogado, déjate guiar. Sí. El ejemplo claro es Código Civil de la Ciudad de México, contratos habitacionales, el Código Civil dice que debe ser por un año. Y hay asesores, no por mala onda, sino porque quieren ayudar al propietario que tal vez quiere vender la casa y hace un contrato de 6 meses. Y no se dan cuenta que ese contrato de 6 meses es un contrato por tiempo indeterminado, porque cuando tú pones una cláusula que contraviene en este sentido a un ordenamiento que tiene el Código Civil, y como el arrendamiento es de carácter público, en el momento en que tú quieres demandar al inquilino porque llegaron los 6 meses y se tiene que salir, lo que va a suceder es que como tu cláusula es contraria a lo que marca el Código Civil, el juez te la tiene por no puesta. Y se extiende a un año. No, Indefinido. Es indefinido, ¿no? Es peor, si tú pones un contrato por un año, tienes un contrato por tiempo determinado. Pero si es por un tiempo, no pusiste una fecha de terminación o no te pegaste al tiempo menor que es de un año, es un contrato por tiempo indeterminado. Tal vez tu intención, asesor, era apoyar al propietario, me queda claro, pero no te das cuenta que lo estás perjudicando. Comentaste que eso era para la Ciudad de México, pero es un muy buen tip para que lo conozcan nuestros compañeros. ¿También aplican en el Estado de México? Mira, en el Estado de México no tenemos tiempos mínimos. En el Estado de México podemos hacer contratos habitacionales por hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto muchos compañeros de aquí del Estado de México que hacen un contrato y dicen, en el Estado de México sí se puede, hazme un contrato por 3 meses. Pero en la parte final del contrato sujetan a la jurisdicción de la Ciudad de México. Es un buen tip, ¿eh? O sea, lo están haciendo en el Estado de México y en el Estado de México sí es aplicable hacerlo por menos de 1 año, pero al final lo sujetan a la jurisdicción de la Ciudad de México, entonces tienen que apegarse a las leyes de ella. ¿Por qué muchos contratos se hacen apegados a la Ciudad de México? Fíjate que nosotros celebramos muchos contratos en Valle de Bravo, en Acapulco, en lugares turísticos, y hay muchos propietarios que son de Ciudad de México. Ajá. Entonces, digamos, tienen un inmueble de vacaciones en Acapulco, lo tienen rentado, pero hacen que si el inquilino no cumple, ellos lo demandan en Ciudad de México, y el inquilino tiene que ir a contestar a la Ciudad de México. De alguna manera, ese inquilino tiene doble trabajo porque 1, te van a demandar, y 2, vas a gastar tú en pasajes o en gasolinas y casetas para venir a contestar. O sea, eso podría servir como un medio de presión. Sí. De una vez ponerle la legislación de la Ciudad de México para que, en caso de que pienses no pagar, recuerda que te voy a demandar en otro lugar donde vas a tener que Claro. ir. Eso aplica solamente para el Distrito Federal. No. Por ejemplo, si es que ahí depende del propietario. Si el propietario vive en Querétaro y tiene una casa en Ciudad de México, puede poner la jurisdicción del estado de Querétaro. Eso es bueno en cierto sentido, pero si el propietario no se fija, tiene una casa en Acapulco, él vive en Ciudad de México y lo sujetan a la jurisdicción Tiene que ir a Acapulco. del estado de Guerrero. Entonces, quien tiene que ir a los tribunales, quien tiene que estar viajando es el propietario. Entonces, ahí pues, son algunos tips que los abogados a veces te dicen, haz esto, haz lo otro, vete por aquí porque ya tengo la experiencia, pero a veces los mismos asesores, no, estás loco, ¿por qué le estás poniendo esa cláusula? Al final, nosotros somos asesores jurídicos. Si tú me dices, ponle esto, yo te doy la explicación legal, si tú no me crees, le pongo lo que tú quieras. Con independencia de a qué se dediquen, qué estudian, qué hacen, muchos podrían a lo mejor llegar a pensar que el 100% de la población en algún momento requiere rentar
aunque sea mi hijo que se va a estudiar y va a Sí, rentar. siempre. Si se acaban de casar, tal vez comienzan rentando. En algún momento todos van o llegan a tener la necesidad de un Hasta para el arrendamiento. comercio. ¿Y Sí, locales comerciales, ¿no? Sí, sí. Pero hay otros temores que luego nos surgen y que podemos aprovechar para platicar sobre, decía, todos tienen la necesidad de rentar en algún momento, pero hay algunos personajes o actividades a las que les tememos o les temen los propietarios y no quieren rentarles. Por eso me regreso al punto de, todos en algún momento van a tener o tienen esa necesidad de rentar. Hay que ser flexibles y empáticos, tampoco arriesgarnos, pero sí hay ciertos que luego no quieren rentarle. Por ejemplo, no quieren rentarle a extranjeros. ¿Extranjeros? No quieren rentarle a abogados. Abogados, no quieren rentarle policías judiciales. a soldados. A gente que se dedique a riesgos, ¿no? Sí, en cosas riesgosas. Sí, ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para eliminar esos temores? Sí, porque mira. al final, mientras sea una actividad lícita, ¿qué importa? ¿No? Digo, el dinero va a venir de una manera lícita. Mira, fíjate que yo confío mucho en las investigaciones, en boletín judicial, en tener un cliente calificado, y comprendo a los propietarios. Mira, la verdad es que hasta yo en lo personal fui afectado en alguna ocasión, que quise rentar una propiedad y por querer, pues, darle cierta seguridad al propietario. Yo estaba rentando un inmueble y para darle cierta seguridad le dije, mira, conmigo no vas a tener ningún problema, te platico, yo soy el director general de protección jurídica inmobiliaria, me dedico a recuperación de inmuebles, o sea, diciendo, yo toda mi vida he defendido a propietarios, nunca he estado del lado del inquilino, siempre he estado del lado del dueño de la propiedad. Entonces diciéndole, mira, conmigo no vas a tener ningún problema. Prácticamente el negocio estaba cerrado, ya nada más le estaba pasando mi tarjetita. Ah, usted es abogado. No, pues déjeme platicarlo con mis hijas porque ellas son... Y yo así de... Cuando dijo eso dije, no, pues ya se cayó el negocio. Y sí existe mucho temor, ¿no? Repito, no culpo a los propietarios, la verdad es que a veces... Por unos pagan otros, esa es la verdad. Y luego nos llegan a pedir a nosotros los asesores muchos más requisitos porque tuvieron una mala experiencia, igual y no con nosotros, o a lo mejor hasta con nosotros y nos dicen, para la siguiente quiero que me pidas mejor más esto, pero pues sí, por unos pagan otros, la verdad. Sí. Mira, yo ahí lo que recomiendo es a los asesores que conozcan muy bien a su cliente. Hay propietarios, a mí me ha tocado ver, que no quieren también rentar su mueble. O sea, hay propietarios que te dicen, oye, yo he estado en operaciones donde voy al cierre del negocio, donde vamos ya a firmar, y de repente el propietario sale con que, híjole, es que no me dijiste que tenía hijos, ¿no? Lo que decías, hijos pequeños. Y el asesor ya pues tiene cerrado el negocio y se cae, ¿no? Y después vuelves, híjole, no me dijiste que tenía una mascota. Señor, usted no me dijo que no. Sí, pero no. O sea, cosas así. Al momento de tomar la casa, por favor, recordemos todas las preguntas que hay que hacerle, qué sí le gusta, qué sí no le gusta, qué va a aceptar y qué no. Y a lo mejor hasta que quede por escrito. O sea, yo le dije que se aceptaran mascotas y me dijo que sí. Y a la hora de que le traigo un cliente con mascota, ya me dice que no. Sí, pero no tan grande, sí, pero pequeño. Es que dijo sí, que pero tenía, no que huele. Tiene mascotas, sí, pero no dijo que era un gran danés, un Doberman, un perro grande, ¿no? Bueno, hablemos de mascotas. Tengo por ahí un video, te lo voy a dar, Juan Pablo, para que lo pases aquí en chiquito. Una vez fui a una casa donde tenían, te lo prometo, tengo el video, tenían un león al lado. Wow. Te lo prometí, en una casa aquí en Metepec. A lo mejor algunos no están escuchando, pero no era tigre. A lo mejor era como cachorrito, pero era un león. Lo prometo que era un león. Sí. Yo me tomé video porque estaba fascinada, no sé si era el dueño o era el inquilino, pero de verdad me pregunté, ¿los vecinos no dirán nada? Hay una protección para animales que está cuidando que no estén encerrados. También lo pensé, o sea, ciertas mascotas que requieren otro hábitat. Que ahí, por ejemplo, Juan Pablo, fíjate que yo ya me ha tocado elaborar contratos donde pones medida máxima y peso máximo. Okay. De la mascota. Claro, de la mascota, porque de repente en el contrato tú le pones, se aceptan mascotas chicas, o de talla chica, o pequeñas. Y va a sonar chistoso, pero si lo ves desde un punto de vista como abogado, una vez el cliente traía un gran danés y yo le digo, oye, pero es que dice mascotas chicas. Me dice, bueno, depende de la perspectiva, ¿comparado con qué?
esta mascota sí es chica, comparada con un elefante. Entonces, tal vez ser más específico en ese tipo de cosas. Sí, claro. O a veces también, sí, cuando firmamos el contrato era chica, pero la mascota creció. Entonces ahí hay que ser muy... ¿Cómo dijiste que era por peso y medida? Máximo. Fíjate, yo voy a platicar así rapidito, haciendo una paréntesis. Yo cuando tenía como unos 14 años, mi papá me regaló una guacamaya. Y la guacamaya pues era chica cuando llegó, pero creció y gritaba y gritaba si escuchaba una Y no era de las que aprendían a Entonces, hablar. también puede ser como una situación de que los vecinos puedan disgustarse de que un ave esté grite y grite todo el día, porque realmente gritaba todo el día. Los loros. Los loros, los gallos. Semarnat fue hace muchos años, ya prescribió, ¿eh? Eso ya fue hace muchos años. Ya dijo que cuando era niño ya tiene como... Ya fui a los primeros de la vacuna, así es que no hay problema. Sí, Semarnat fue cuando era un chiquillo, era inimputable, así que... Se escapó. Aquí haciendo fuertes declaraciones. Sí, pues la verdad es que miren, todo esto, al final de cuentas, mentiría si te digo, a veces es divertido, a veces es complicado, pero creo que el asesor inmobiliario se debe profesionalizar más y empezar también a ver hacia otros aspectos del mercado. Fíjate que en temas económicos, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del océano rojo y el océano azul, ¿no? Bueno, haz de cuenta que hay un nicho de mercado donde, digamos, un pastel ya está muy peleado, todos están peleando por el mismo pastel, y hay oportunidades de negocio dentro de los mismos mercados donde el mar todavía no es tan conocido y la pesca puede ser mayor para ti. Entonces, lo que nosotros siempre buscamos es que los asesores inmobiliarios trabajen en un océano azul y no en un océano rojo. Estadísticamente, las ventas de inmuebles en Ciudad de México se han tornado en porcentaje de inmuebles vendidos hacia la baja y los arrendamientos de inmuebles se han tornado hacia la alza. Ahora, hay muchas personas que dicen, oye, Oscar, la demanda de inmuebles se va a ver disminuida porque los jóvenes ya no quieren tener hijos, ahora tienen perrijos, ahora ya... O no quieren comprar, quieren rentar. Ajá, pero las personas a veces creen que porque los chavos ya no se están casando tan jóvenes, ya no están teniendo tantos hijos, la demanda de inmuebles va a bajar, pero no es cierto, porque los jóvenes quieren vivir solos. Entonces, si tú ves una estadística del número de nacimientos que hubo del año 95 al año 2005, que son jóvenes de 20, 25, van a cumplir 30 años, por ponerte un ejemplo, son jóvenes que se están independizando y que sí están buscando departamentos. Obviamente ya no es tal vez la casa grande con jardín, pero sí están buscando departamentos. Pero además acabas de decir, quieren vivir solos, entonces ahí hay dos rentas por una. En vez de que vivan juntos, claro, cada uno va a vivir en su departamento y van a hacer dos rentas, porque sí, no van a vivir juntos. Sí, ese es el punto. Antes las familias eran más muégano, ¿no? El chico se casaba a los 17 con la chica y se la llevaba a vivir a la casa de los papás. Ahora ya no se está casando, pero se está yendo a vivir solo. Y están buscando inmuebles donde puedan vivir cerca de su lugar de trabajo, ciertas amenidades. Y algo que está causando esta revolución, uno, es que comprar un inmueble cada vez es más difícil por la plusvalía que los inmuebles tienen. Y por otro lado, el hecho de, tú sabes, un crédito Infonavit, porque te dedicas a esos negocios, y no tengo nada en contra de los créditos, pero de repente son plazos muy largos, 20, 25, 30 años. Infonavit, créditos bancarios, Fobiste, etcétera. Entonces los chavos saben que como ya están haciendo familia más maduros, hoy chavos que no se han casado de 35, 40 años, por decirles chavos, ¿no? Por decirnos chavos, que no se han casado, pero que finalmente dicen, si tengo 35 años y ejerzo mi crédito hoy, voy a terminar de pagar mi casa a los 65. Entonces mejor prefiero vivir rentando, vivir cómodo, vivir en un lugar que tenga gimnasio, que tenga alberca, que tenga cancha de tenis, o el deporte que a ellos les guste, y al final de cuentas, pues nunca va a ser de ellos, ¿no? Oye, Oscar, y lo que acabas de comentar, me viene a la mente esta parte de las rentas con roomies. Ahí también ha sido como que un auge de unos años para acá, el rentar a través de contenido, sí, ¿no? Hay muchos anuncios en el que dicen, en vez de busco renta, busco un roomie. Sí, mira, yo creo que ahí es, por eso te decía, una oportunidad de negocio para los asesores inmobiliarios. El asesor debe empezar a buscar ese océano azul y empezar a buscar esos negocios donde, como yo te decía,
a veces el propietario se queda con ese mal sabor de boca y diciendo la inmobiliaria es mala, la inmobiliaria no me explicó, la inmobiliaria no sabía, cuando a veces el mal por el que están reclamando ni siquiera es algo justamente demandable. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de negocio que yo veo para los asesores? Es, empecémonos a dedicar a la administración de inmuebles. Si tú te das cuenta cuántos inmuebles en renta hay en la Ciudad de México y cuántos se van a necesitar en los siguientes 10 años, te vas a dar cuenta que hay una oportunidad de negocios impresionante para los asesores inmobiliarios. Si no le empiezan a entrar a ese negocio, se están perdiendo una rebanada muy grande del pastel y se van a seguir peleando por los mismos inmuebles. Y es un llamado también a inversionistas, por lo que estás diciendo. Claro. Si hay gente que tiene capital y lo quiere invertir porque un negocio va a prosperar, entonces arrendamiento es negocio. Pero por supuesto que sí. De hecho, justamente ayer me tocó darle una plática a un grupo grande de inmobiliarios que tienen un bloque de casas, son 15,000 inmuebles en la zona de Huixquilucan, todos en renta. Son un grupo de empresarios, la mayor parte de ellos, el 60% mexicanos y el otro 40% extranjeros, hay inversión extranjera, pero todos los inmuebles que tienen son en renta. Y bueno, pues de hecho les voy a pasar el dato con mucho gusto. Sí, les voy a pasar el dato porque ellos tienen asesores inmobiliarios que no son asesores de corporativo, que rentan los inmuebles, les pagan la comisión, nada más que el perfilamiento del cliente que traen sí es de un nivel socioeconómico bastante alto. Okay. Pero sí, pero y tienen amenidades, seguridad, todo lo que te puedas imaginar. Pero sí, o sea, oportunidad de negocios ahorita se están abriendo, como dices, inversionistas. ¿Tú dirías que se ha incrementado el tema de las rentas a raíz de la pandemia o ya venía? Yo creo que ya se venía dando. En lo personal, a mí se me han incrementado los negocios a partir de las pandemias. Y te voy a decir por qué creo que sucedió. Yo creo que sucedió porque muchas personas bajaron el nivel de los inmuebles donde estaban rentando, pero no se fueron a vivir abajo de un puente. ¿Me explico? Entonces, además de las que ya se venían dando de por sí, las personas no dejaron de rentar inmuebles. Más bien se incrementaron. Hubo personas que vendieron sus propiedades para obtener el capital, para salvar sus empresas, para salvar sus negocios, y se fueron a rentar. Y muchas personas que pensaban comprar la propiedad, creo que cuando te entrevisté me platicaste que había gente que estaba a punto de firmar y decidió no firmar. Entonces, es el incremento de la gente que sale a rentar un inmueble, que se independiza, la gente que llegó a vender sus inmuebles, que ahora también, no sé si sea bueno o malo, pero de repente yo me doy vueltas por la colonia Roma, la Condesa, y me doy cuenta en una calle 20 letreros de se renta de diferentes inmobiliarios, donde se vende. Dices, oye, pues todo está en venta, ¿no? Esa competencia también es un poco grave porque castiga los precios de venta. Pero las rentas sí, definitivamente, no creo, estoy seguro que se incrementaron. Mis mismos clientes que se dedican a rentas incrementaron el número de pólizas contratadas. Y hicieron negocio. No, y además tiene sentido por lo que dices, la gente que se vio en una situación económica difícil con la pandemia, es una forma de salir del apuro es vender y ir a rentar. Claro, dicen, ¿sabes qué? Tomo la liquidez, rento durante un año, salvo mi negocio, me recupero y vuelvo a comprar. Y quién sabe, o sea, bajo esa lógica, quién sabe si vayan a comprar y a lo mejor solo se queden rentando. Sí, que hay un sector de la población en Ciudad de México que son muy conocidos de cierta religión, que su mentalidad es no comprar inmuebles, porque el inmueble es un pasivo. Los 4 millones o los 10 millones del inmueble que me iba a comprar en Polanco, mejor tengo esos 10 millones dándole vuelta en los negocios, principalmente de telas. Ya van a saber. Y que el negocio me dé para la renta, sí, ¿no? Es que tu capital en movimiento te tiene que generar la utilidad para pagarte una renta de 30,000 pesos, sin problemas. Y tu dinero invertido en el inmueble, por supuesto que también es negocio, porque te genera plusvalía, las rentas y demás. Pero si no lo estás viendo como negocio y es un inmueble para tener ahí de casa de campo, para vivir, realmente sí te conviene más usar tu capital, darle la vuelta o sea, empezábamos esta tertulia hablando de los temores que podemos tener y estamos concluyendo casi con la bondad de un arrendamiento, las ventajas de un arrendamiento y cómo puede ser hasta mejor inversión en un... ¿No? Y yo creo que después de aquí tenemos que invitar o pedirle a él que hagamos un taller para los asesores que nos estén escuchando y que puedan sentirse más cómodos con los arrendamientos. Hay muchos que todavía no le quieren entrar a las rentas. Y tú nos estás diciendo ahorita que el futuro de los negocios inmobiliarios se puede ver concentrado en la parte de las rentas. Claro.
es un llamado para que los demás y se también hay agreguen, ¿no? propietarios que tienen propiedades que las tienen vacías, que están abandonadas, que están solas y pues no sé qué piensan hacer con ellas, pero ni las rentan ni las venden. Y bueno, ¿para qué tener una propiedad ahí abandonada sola nada más, literal, echándose a perder? Porque cuando lo hemos vivido muchas veces, si no están ahí, no la cuidan, quién sabe qué le pasa a las casas, Sí. que empiezan a decaer. Tanto se deterioran con inquilinos que no cuidan la propiedad como solas también, ¿no? Por la humedad, por Sí. muchas cosas, ¿no? Ese también es un tema importante. O sea, ¿cuáles son las obligaciones del inquilino en cuanto al cuidado del inmueble y también cuáles son las del propietario en cuanto al cuidado del inmueble? Que justo ahí me gustaría hacer una aclaración importante porque mira, el arrendamiento es un negocio muy noble. De hecho, yo en lo personal tengo inmuebles en renta porque creo tanto en el arrendamiento que es uno de los mejores negocios que hay hoy en día. Pero el problema es justamente ese y el trabajo del asesor es concientizar al propietario porque el propietario está con la idea que los 12 meses de renta son utilidad. Y en la medida en que los 12 meses de renta no se los está llevando a la bolsa, hay una molestia donde dice, qué mal inquilino tengo, tuve que reinvertir. Tú dime, Juan Pablo, un negocio en el que no se tenga que reinvertir para cambiarme de giro. Todos tienen que tener una reinversión, todos los negocios. Exacto, entonces en los inmuebles pasa lo mismo. Si tú eres dueño de un inmueble, y si nos están escuchando propietarios, qué bueno, si tú eres dueño de un inmueble y quieres tener el inmueble en renta y que los 12 meses sean utilidad, eso es imposible. La realidad es que si tienes un negocio, pensemos en una renta de 20,000, 2 meses de tu renta tienen que ser destinadas al mantenimiento y cuidado de tu inmueble. Que digamos, si es una renta de 20,000, estamos hablando de 40,000 anuales. Y esto, sobre todo ahorita que lo dices, que lo escuchen los propietarios, porque si no le dan ese mantenimiento, no se va a rentar en 1 o 2 meses. A lo mejor, si bien le va y si se rentará en 6 y ya fueron 4 que perdieron. Temas de impermeabilización, temas de volver a pintar tu inmueble, o sea, todos esos temas, y como tú dices, si tu asesor no estás concientizando a tu propietario de reinvertir en su negocio, que el problema es que muchas veces no lo ven como su negocio porque son médicos, son dentistas, o sea, tienen otra profesión y el arrendamiento es un extra, pero sí es un negocio, créemelo, tengo clientes que viven de las rentas. Tan es negocio que la obligación de los asesores es concientizarlos para que ese negocio sea un negocio sano y sepan de cuánto más o menos es la utilidad. Yo no he conocido ningún negocio, te digo, donde no se reinvierta y donde se lleve tanta utilidad, pero sí ser conscientes de hacer esos cambios, esas mejoras, para que el negocio siga siendo próspero. Tocas un punto importante. Cuando tú rentas un inmueble y el inmueble está en malas condiciones, en primer lugar, el precio va a estar más castigado. Y vas a ver al propietario, ¿por qué mi inmueble lo está soltando en 10,000 si en la zona están en 12,000? Porque su inmueble está mal, ¿no? O tiene detalles, tiene defectos. Aunque lo tengamos en 12, pero el inquilino llega a ofertar, oye, pues es que falta esto, falta lo otro, y a lo mejor se lo voy a tener que hacer yo, a lo mejor, porque tampoco está obligado, y así acepta incluso bajarse en la renta, vivir ahí, acepta vivir ahí, pero con una renta más baja. El primer efecto es, sí o sí, tiene que bajar el precio de la renta. El segundo efecto es, para rentar ese inmueble, aún y cuando esté más barato, te vas a tardar más. Y a veces dices, oye, soy el propietario y le di a rentar mi inmueble a Juan Pablo y ya se tardó 2 meses o 3 meses. Oye, si el inmueble está en malas condiciones, por muy barato que esté, la gente llega, lo ve y ve un inmueble en malas condiciones, pues no te lo va a rentar, ¿no? Y la tercera es que te van a tirar a matar. O sea, sí, ya está barato y te van a tirar hacia abajo, menos. Y en la conciencia del inquilino, si tú quieres tener un inquilino que te cuide el inmueble y le rentas un cochinero, una basura, no, estoy yendo muy lejos con una basura, pero un inmueble en malas condiciones, sí, el inquilino le va a valer y te lo va a cuidar menos. Eso iba a decir, o sea, lo valora si el menos. propietario no cuida sus cosas, menos yo, no es mi casa. ¿Y cuántos inquilinos nos dicen, es que, o sea, yo no le quiero meter a lo que no es mío, pero quisiera que arreglaran esto? Y muchos incluso por eso dejan los inmuebles, porque no se sienten a gusto en un inmueble que está en malas condiciones. Pero eso que nos comentaba el tema de que el dueño tiene que invertir, a mí luego se me vino a la mente esta parte de cuando tú tienes unos departamentos, ¿no? O unos condominios en renta. Entonces, ahí sí como que el inversionista tiene en mente que tiene un edificio el que tiene que mantener, ahí sí le mete, pero tiene otra visión cuando renta una casa como sola, como que tiene otra visión del negocio y dice, el que vive adentro, pues que le dé mantenimiento.
Sí, fíjate que, por ejemplo, en esta empresa que te digo que son un grupo de inversionistas, la mayor parte de, repito, mexicanos, la mentalidad es totalmente diferente. Y de hecho, a los propietarios de inmuebles que tienen inmuebles en renta, pero que no son un corporativo, le llaman el mercado negro. Es un concepto gringo, el shadow market, porque justamente ellos obviamente te dan factura del arrendamiento, por lo que quien sea el inquilino, que es cliente AAA, va a ser deducible lo que está pagando de rentas, va a tener todas las amenidades, va a tener todos los servicios, pero el propietario, en este caso el grupo de empresas, está consciente de que si el boiler falla lo tienen que cambiar, que si, es más, que si el foco no funciona tienen que mandar a alguien a cambiar. O sea, tú como inquilino estás en un lugar donde sabes que, como si estuvieras en un hotel 5 estrellas, esto no funciona y te lo arreglan. Pero lo dijiste bien, es una inversión. Si lo están haciendo como por un negocio, pues tienen que invertir en su negocio. Exacto. Oye, pero también el arrendador, si conoce el trato de las inversiones de los dueños, también se van a sentir atraídos por ese tipo de rentas. Por supuesto. Porque si yo hablo con el dueño y le digo, oye, el boiler se descompuso, al día siguiente llegan, me lo cambian, oiga, fíjese que aquí hay un problema con la ventana, llegan a la cama, entonces sí atrae que tengas ese tipo de... Y fíjate que eso ha venido con mis departamentos. O sea, recientemente me dicen, oye, no funcionó el boiler, cámbiaselo. Va el plomero, se lo cambió. ¿Sabes qué? No me está funcionando. Véselo a cambiar otra vez. Y el plomero me dice, no, cambia tu inquilino. Le digo, no, yo te estoy pagando, ve y cambia el boiler, ¿no? Claro. Y ahí volvemos al temor de propietarios y de inmobiliarias, oye, yo no quiero abogados, yo no quiero policías, yo no quiero jueces, porque al principio yo te decía, hay cosas que no son demandables, pero muchas veces nosotros hacemos requerimientos, la verdad es que aprovechándonos del desconocimiento del inquilino, pero cuando es abogado, como tú dices, el ejemplo que poníamos del que fumaba marihuana, yo le hago el requerimiento, y si no sabe, le digo, si no dejas de hacerlo en el inmueble, te voy a rescindir. Y el inquilino dice, no, mejor lo dejo de hacer o te entrego la propiedad. Pero un abogado te va a decir, ¿cómo por qué, no? O sea, como que ¿qué te estás basando? En realidad el temor es porque él sí sabe. Exacto. No te lo puedes chamaquear. Ajá. Entonces, yo no diría que son... Sí habrá algunos pillos, no lo dudo, porque igual conocen la ley, saben cuánto tiempo te puedes llevar y lo que tú quieras, pero creo que va más enfocado a que oye, no puedes hacer fiestas. ¿Por qué no? El reglamento dice que puedo usar esto hasta las 2 de la mañana, o conozco la ley del PROSOC, conozco todos mis derechos, y pues tú, propietario, pues no me vas a engañar. Pues aquí un montón de experiencias y de tips que nos está pasando Oscar Gramajo. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Para eso es la tertulia, aprender bajo la experiencia y con invitados como Oscar, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Y para todos nuestros compañeros, asesores y propietarios por ahí, ¿por qué no nos compartes tus datos para que sepan ir con un abogado experto? Sí, claro que sí. Pues justamente para quienes quieran contratar nuestros servicios, nos dedicamos al tema de pólizas de arrendamiento y asesorías legales justo en cuestiones inmobiliarias. Me encuentran en www.proteccionjurídica.com.mx y en mi página de Facebook me encuentran como @OscarGramajo, PJI, o @Protección Jurídica Inmobiliaria. Y además te pueden encontrar muy fácil identificando, busquen solamente la botarga de Protección Jurídica y seguro van a encontrar a Oscar. Sí, claro que sí, pues véanos a través de YouTube y ya estamos en 8 plataformas, Elizabeth. 8 plataformas de podcast, donde quiera que ustedes escuchen, acostumbren o escuchar los podcasts, encuentren, busquen la tertulia inmobiliaria y seguramente ahí van a encontrar todos estos capítulos que ya llevamos, y también para que ocupen el tiempo en el que van manejando, van a la firma, van a la notaría, que escuchen estas experiencias. Esperamos que les puedan servir y que aprendan junto con nosotros. Nos estamos divirtiendo bastante. Esto es algo que estamos explotando para nosotros, que nos deja mucho, que nos llena, pero de paso aprendemos con las experiencias y vivencias que nos pueden dejar nuestros invitados como Oscar Gramajo de Protección Jurídica. No se olviden de colocar aquí la campanita para que les recuerden los videos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima tertulia. Con Juan Pablo Guevara y Elizabeth García. Gracias, hasta luego. Gracias, Oscar. Bye.